Muy buenos días, muchachos, ¿cómo están? Buenos días, profe. ¿Qué tal? ¿Cómo están, muchachos? Hola, Jorge, buenos días. ¿Qué tal, profe? ¿Bien usted? Muy bien, gracias a Dios. Bien, ¿listos para comenzar? Muy bien, pues gracias por conectarse, Jorge. Muchachos, pues buenos días a todos. Gracias, Fernando, por conectarse, por abrir el video. Pues les agradezco mucho que hagan el esfuerzo por este horario. Sé que es algo complicado, pero ánimo, muchachos, ya nos falta poquito. Ya nada más una semana y nuestro bloque termina. Espero que poco a poco vayamos concretando ya las actividades que nos competen. Bueno, muchachos, pues pedirles de favor, como todos los días, pues si nos hacen favor de abrir sus videos para poder interactuar con ustedes, tener a la mano, pues ahí sus perfiles y poder trabajar el día de hoy. Vamos a comenzar, muchachos. Pues el día de hoy vamos a trabajar con este tema que acabamos de empezar, de campo magnético. La idea es que podamos ir, gracias Eric, gracias por activar el video, vamos a tratar de profundizar un poco sobre las leyes fundamentales del campo magnético. Es un tema que ahorita pues estamos tratando de analizar, de comprender. Tenemos seguramente cierta experiencia en este fenómeno a través de los imanes naturales que solemos utilizar, pero la intención es que nos sirva para explicar el funcionamiento de las máquinas electromagnéticas. Bueno, pues tratando de, tratando de trabajar o de recordar algunas cosas que vimos, pues algo interesante que sucede con el magnetismo es semejante en términos de la atracción que generan estos elementos naturales como son los imanes. En la imagen pueden ver un conjunto de imanes que están orientados con los polos opuestos y seguramente cuando han realizado esta actividad se han dado cuenta que los polos con diferente signo, los polos de signo opuesto, pues se atraen. ¿Les suena familiar eso? ¿Polos opuestos se atraen? ¿A quién se parece, chicos? A las cargas, ¿no? A las cargas. Las cargas, ¿se acuerdan? Cargas de signo diferente se atraen. Bueno, sucede algo semejante con los imanes. Los imanes naturales, cuando ustedes orientan los polos de signo diferente, también se atraen, sufren fuerzas de atracción. Y cuando los polos son iguales, sufren fuerzas de repulsión. ¿Sí? Polos, por ejemplo, en la parte inferior pueden ver polos o el polo norte orientado sobre otro polo norte y genera un efecto de repulsión, ¿no? Muy intenso cuando se acercan uno con otro y va disminuyendo con la distancia. Bueno, esto es algo muy semejante a lo que ocurre con la electricidad. La electricidad también tiene polos opuestos se atraen, polos diferentes se atraen. Ahora, muchachos, ¿qué pasa? ¿Qué pasaría si rompemos un imán? Si por alguna razón, aunque aquí está dibujado como un cuadradito, ¿qué pasa si rompemos este imán aquí? ¿Qué pasaría? ¿En qué se convertiría esto? Se polarizan los dos imanes. Muy Sí, bien. Entonces, lo que pasaría es el polo del lado izquierdo volvería otra vez a qué, muchachos. ¿Qué le pasaría? ¿Vuelve a tener dos polos? Vuelve a tener otros dos polos, se vuelve a reconfigurar el material, así es, y volvería a tener nuevamente para cada sección el polo norte y el polo sur. Es decir, ustedes pueden seguir haciendo esa división, esa separación de los polos de un imán y siempre van a contar en el elemento que les quede dos polos. Y eso es diferente respecto a las cargas eléctricas. Es decir, aquí siempre en un elemento magnético natural, siempre van a tener dipolos magnéticos, dos polos siempre juntos. ¿Sí? Siempre van a tener juntos un dipolo, el polo norte y el polo sur juntos. Nunca los vamos a tener separados. Y esa es una propiedad única en el magnetismo. En el caso de las cargas, sí podíamos tener cargas positivas aisladas y cargas negativas. Es decir, podemos tener algo que se llaman monopolos, separados las cargas eléctricas de cada una de ellas. Pero en los imanes no. En los imanes, muchachos, siempre vamos a tener los dos polos juntos. Y es una propiedad que tenemos que recordar porque va a ser muy importante más adelante. Recuerden,
en el magnetismo no existen los monopolos. Siempre se encuentran en dipolos la forma de interactuar de los imanes naturales. ¿Ok? Bueno, ahí nada más téngalo presente. Bien, otro aspecto que el magnetismo es relevante y vamos a aprovechar esta propiedad es la magnetización a través de elementos ferrosos. Seguramente ustedes se han percatado que las fuerzas magnéticas influyen sobre cualquier elemento de la materia. Es decir, sí hay interacción con cualquier elemento de la materia, pero más con los elementos ferrosos. Notamos más la fuerza magnética o se percibe de manera más intensa la atracción magnética, sobre todo de elementos ferrosos. ¿Esto qué quiere decir? Los metales como el fierro sienten una fuerza muy intensa cuando acercamos un campo magnético. También pasa con el cobre, también pasa con el aluminio, también pasa inclusive con la madera, pero con una intensidad muy baja, ¿sí? Aunque nosotros no lo percibimos, sí existe una fuerza de atracción magnética, pero la intensidad es tan pequeña que no notamos el efecto del magnetismo sobre estos elementos. Es decir, ¿ok? Bueno, esta propiedad de que en los elementos ferrosos se observa una intensidad muy alta de la fuerza magnética, la vamos a aprovechar para poder construir algunos elementos que puedan a través de la atracción magnética o la repulsión magnética puedan favorecerse. Entonces recuerden que existen metales en general que son muy susceptibles a percibir las fuerzas de atracción magnética. Uno de ellos son los elementos ferrosos, todos aquellos que tienen combinaciones de fierro. ¿Okay? Ahí pueden ver clavos atraídos por un imán, ¿sí? Seguramente han notado que la fuerza es muy intensa cuando tenemos este tipo de materiales. Ok, ya habíamos visto esto, la separación en dos imanes siempre van a ser dipolos magnéticos. Muy bien, en la imagen pueden ver también, así como en el campo eléctrico, también se generan líneas de campo magnético. Las líneas de campo magnético, muchachos, ¿de qué polos deben salir y a qué polo deben entrar? ¿De acuerdo? Es del norte al sur. Muy bien, Pero excelente. Las líneas de campo magnético salen del polo norte y se dirigen hacia el polo sur, ¿verdad? ¿Ok? Y oye, ¿y cómo sabemos cuál es el polo norte y cuál es el polo sur? ¿Alguna recomendación para hacer esto? ¿Cómo se les ocurre que pudiéramos revisar que uno es el polo norte y otro es el polo sur? ¿Qué se les ocurre, chicos? ¿Cómo podríamos pues, nosotros? ¿de dónde salen las flechas? ¿Cómo? ¿De dónde salen las líneas? Ah, ok, sí, pero imaginen que no tenemos visualmente las líneas. ¿Ustedes con qué instrumento o con qué elemento podrían examinar un imán y decir, ah, este es el polo norte? Como una brújula. Con una brújula. ¿Hacia dónde se orientaría la punta de la brújula si lo acercaran al polo norte, muchachos? Era hacia el sur, ¿no? Apuntaría hacia el lado opuesto, hacia el sur. Y viceversa, si estuviera en el sur, ¿qué pasaría? ¿Hacia dónde orientaría la brújula? Pues el norte. El norte. ¿Ok? Si estuvieran ustedes con una brújula aquí, ¿hacia dónde indicaría la brújula? Hacia el norte. No, Digo, Hacia el sur. hacia el sur. Estaría indicando hacia acá, ¿verdad? Y si estuviera aquí, ¿hacia dónde indicaría la brújula? Hacia allá, ¿verdad? ¿De acuerdo? Bueno, las brújulas nos ayudan a orientar la dirección del campo magnético y precisamente van en dirección de las líneas de campo magnético. ¿Ok? Bueno, es simplemente empezar a revisar las propiedades que tenemos de forma paralela o de forma equivalente a lo que es el campo eléctrico. Muy bien, chicos. Finalmente, tenemos un comportamiento semejante del campo magnético en nuestro planeta Tierra. Tenemos en el núcleo una gran cantidad probablemente de fierro fundido a alta temperatura. Ese fierro fundido genera cargas y cargas en movimiento. Vamos a darnos cuenta más adelante que es el origen del campo magnético. Ese campo magnético en nuestro planeta tiene una orientación inversa respecto a lo que nosotros hemos llamado los polos geográficos. El polo norte magnético se encuentra en el polo sur geográfico y el polo sur magnético se encuentra en el polo norte. ¿Están de acuerdo? Entonces,
Nuestras líneas de campo magnético salen de acá de la Antártida, ¿sí? Y se dirigen hacia el polo sur magnético que se encuentra en el polo norte. Nada más tengan presente aquí lo importante de esta gráfica es que nosotros recordemos que las líneas salen del polo norte, que está en el polo sur geográfico, y ingresan en el otro polo. ¿Está bien? Están invertidos. Nuestro planeta está invertido. O mejor dicho, nos equivocamos y los polos geográficos los colocamos al revés. Pero no importa, no tiene ninguna relevancia. ¿Están de acuerdo, chicos? Muy bien. Bueno, profe, pero aún así, cuando tengamos la brújula, apuntará hacia el norte, refiriéndose al sur magnético. O sea que Exactamente. siempre, o sea que técnicamente no está mal. Ok, sí. Sí, de alguna manera nos va a indicar al revés, ¿verdad? Lo vamos a voltear para que dé el polo norte geográfico, ¿no? Vamos a invertir. Es correcto. Muy bien. Bueno, lo que empezamos a ver el día de ayer, muchachos, fue empezar a trabajar sobre la fuerza magnética en una carga y en un conductor. Lo importante de esto es que observamos que el comportamiento de la fuerza magnética no es paralelo al campo magnético. Tenemos que empezar a visualizar que la fuerza magnética sobre una carga en movimiento sufre afectación, pero para que se pueda observar ese fenómeno, tenemos que visualizar que la carga tiene que estar en movimiento. Si la carga se encuentra en movimiento, observaremos una fuerza magnética. Y aparte, que exista un campo magnético en el espacio donde está esa carga. Si eso lo observamos, lo que vamos a observar es que existe una fuerza magnética que siempre es perpendicular tanto a la velocidad como al campo magnético. ¿Están de acuerdo, chicos? Bueno, y matemáticamente hemos observado que sigue una propiedad que es un producto vectorial. Acuérdense qué significa el producto vectorial. Que al multiplicar dos cantidades vectoriales nos genera una tercera que también es un vector, pero que tiene la particularidad que es perpendicular, es decir, forma un ángulo de 90 grados siempre con los otros dos vectores. ¿Están de acuerdo? Bien, y esta fuerza, su dirección y sentido la podemos determinar con la regla de la mano derecha. ¿Se acuerdan la regla de la mano derecha? Colocar los primeros 4 dedos en dirección del primer vector y girar hacia el segundo. El dedo pulgar nos va a indicar la dirección del producto vectorial. Ok, chicos, vamos a seguir trabajando con esa herramienta poco a poco, pero la intención es que recordemos cómo se determinan las fuerzas magnéticos en cargas aisladas. Ahorita estamos empezando a observar esta propiedad que tenemos. Bien, esa es la regla de la mano derecha. Si ustedes tomen sus 4 dedos, primeros 4 dedos en dirección del vector de velocidad, el vector verde, saldría de la pantalla y giren en dirección del vector azul. Si ustedes hacen así, nos va a indicar que el pulgar se debe dirigir hacia arriba. Coloquen sus 4 dedos, muchachos, de la mano derecha. Traten de orientarlos en dirección del vector verde. ¿Sí? Sale de su pantalla. Y giren hacia dirección del vector azul. Nada más los dedos gírenlos en el menor ángulo posible. ¿Y qué nos indica el pulgar? La dirección del vector resultante, en este caso, hacia arriba. El vector resultante de fuerza seguramente se orienta hacia arriba. ¿Ok? Entonces, es simplemente una forma mnemotécnica, práctica, de poder determinar lo que es el producto vectorial, ¿no? Muy bien. Hicimos ya algunos casos donde hemos estado trabajando con fuerzas magnéticas sobre cargas aisladas. Hemos estado trabajando con alguno de ellos, como caso de que ven aquí, un caso de un protón que está viajando a 300.000 metros por segundo, muy cercano a la velocidad de la luz, y dirigido sobre un campo magnético. Se dice que cada partícula que se encuentra moviéndose en ese plano forma un ángulo de 30 grados respecto al eje Z. Con esta información, chicos, ¿cuál será, muchachos, la fuerza magnética, la magnitud y la dirección de la fuerza magnética? ¿Cómo lo podríamos calcular este caso, chicos?
Lo que sabemos es que la fuerza magnética depende de la velocidad de la partícula y del campo magnético. Oigan, ¿se acuerdan de la definición del campo magnético en términos de magnitudes? ¿A qué es igual? La magnitud de la carga, la magnitud de la velocidad. ¿Por qué, muchachos? Era por la... Por el seno del ángulo entre quién. Entre los dos vectores, ¿verdad? Estas dos son expresiones equivalentes. La primera nos da las componentes y la segunda solamente nos da la magnitud de un producto vectorial. El primer vector por su magnitud, el segundo vector con su magnitud, ángulo entre los dos. Quizás esta expresión sea más conveniente para calcular aquí la fuerza magnética. ¿Cuál es la magnitud de la fuerza magnética, chicos, con la información que nos da? Profe, yo tengo una pregunta. ¿Por qué Sí. es seno y no coseno, por ejemplo? ¿Por qué es seno y no coseno? Ujú. Ok. Estas ecuaciones provienen de la observación experimental. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Cuando tú te das cuenta que cuando los vectores son perpendiculares, voy a colocar aquí como este caso los vectores, lo voy a forzar a que sean perpendiculares, ¿ok? Nos formaría un ángulo de 90 grados. ¿Cuál es el seno de 90 grados? Nada más para que ubiquemos por qué seno y por qué no. ¿Qué nos daría? 1. Ah, nos da 1. Lo que significa es que cuando estos son perpendiculares, existe esta operación. Oigan, ¿y qué pasaría si fuera, la pregunta es, ¿qué pasaría si fuera el otro coseno? Calcula el coseno de 90 grados. Pero, Una forma muy simple de responder es, bueno, lo que pasa es que el fenómeno del producto vectorial está más asociado a cuando los vectores se encuentran de forma oblicua, ¿no? No coinciden, no son paralelos los dos vectores. Si fueran los dos vectores paralelos, ahora observa, ¿qué pasa si ahora tenemos el seno de 0 grados, el ángulo fuera 0 grados entre ellos? ¿Qué pasaría? ¿Cuánto te da esto? 0. 0. ¿Ok? ¿Y qué pasaría si utilizaras la función coseno? Daría 1. Daría 1. Muy bien. Esto a lo mejor, lo recuerdan, es equivalente al producto escalar, A punto B. El producto escalar se utiliza la función coseno, ¿verdad? ¿Se acuerdan? La magnitud de A, la magnitud de B por coseno del ángulo. Y lo que quiero mostrarles aquí es que para modelar el comportamiento del producto de dos vectores paralelos, ¿sí? Es decir, representar la función coseno, se puede modelar mejor a través de ¿quién? La función coseno, ¿verdad? ¿Cierto? Y para representar el producto de dos vectores que da otro tercer vector perpendicular, ¿sí? La modelación de este fenómeno se realiza mejor a través de ¿quién? De la función seno, ¿ok? Entonces, moraleja, siempre que tengas en un producto vectorial, vas a pensar en ¿quién? En la función seno del ángulo entre los dos. Cuando quieras analizar un producto escalar, vas a pensar en la función coseno. Eso nos permite revisar el producto de vectores paralelos, que es diferente a lo que estamos analizando. ¿Está bien? Ok, chicos, oigan, con esta información, ¿cuál es la fuerza magnética de ese protón que está viajando en ese plano? 4.8 por 10 a la menos 14. Ok, muy bien. 4.8 por 10 a la menos 14, ¿qué? ¿Qué, Lucía? ¿Unidades de qué son estos? Newtons. Newtons. Ok, ahí está la magnitud. Esta operación solamente Sí. nos permite la magnitud. ¿Hacia dónde se dirige la fuerza, chicos? Regla de la mano derecha. Primer vector en dirección del vector verde. Sale del Hacia pizarrón. abajo, ¿no? ¿Hacia menos qué? Menos K.
bueno, según nuestro plano de referencia, menos J, ¿no? Ah, sí. Hacia menos Y. ¿Están de acuerdo? Si lo queremos ya completar como una fuerza magnética total, la fuerza va a ser menos 4.8 por 10 a la menos 4 en J. ¿Están de acuerdo? Por 10 a la menos 14. Ok. Así, muchachos, veríamos este caso, ¿no? Simplemente está repasando lo que hemos analizado. Podemos hacerlo vectorialmente con componentes, que es la primera opción, o podemos utilizar la segunda, que es la magnitud, y con la regla de la mano derecha definir la dirección y el sentido. ¿Están de acuerdo, chicos? Muy bien. Bueno, ahí está el primero de los casos que hemos analizado. ¿Preguntas, muchachos, hasta aquí? Chicos. Profe, no es tanto de eso, pero no nos había dicho, bueno, en este caso son protones, pero nos había dicho que los electrones no se movían tan rápido. Bueno, en este caso sería protones, pero, o sea, como sea. Sí, dentro de un conductor, ¿eh? Es una partícula ahí volando por un acelerador de hadrones a lo mejor. Okay. Muy bien, ¿alguna otra pregunta, chicos? No, profe. Yo nomás no entendí muy bien por qué se usa seno en vez de coseno en este caso. Ok, mira, lo voy a platicar de otra manera. La definición del producto vectorial, ¿sí? La definición del producto vectorial A cruz B, ¿sí? Su modelación siempre es la magnitud de A, magnitud de B, seno de teta. ¿Ok? Aquí le voy a colocar. Ahorita coloco la teta. ¿Sí? La modelación de la magnitud de un producto escalar A punto B es A por B por coseno de teta. Bien, estas ecuaciones que ves aquí, son experimentales. ¿Sí? Son resultados de haber realizado diferentes experimentos y observar cómo se comportan las cantidades físicas. ¿Te acuerdas de esta? Seguramente lo vas a tener presente. ¿Quién es? Ley de Newton, ¿Cuál ley? la primera. No, la primera ley es la ley del equilibrio, suma de fuerza igual a cero. Ustedes como ingenieros civiles se van a dedicar toda su vida a la primera ley de Newton. Gracias a la primera ley de Newton entendemos que las estructuras no se mueven, no deben caminar, no deben vibrar, etc. Pero esa es la segunda ley de Newton, ¿verdad? Bien, ¿alguien sabe de dónde viene? ¿Y en la manzana? De la observación que hizo Newton del comportamiento de las fuerzas gravitacionales, probablemente una de tantas, y pudo visualizar que había una relación entre la fuerza y la aceleración. En otras palabras, esta ecuación fue resultado de la observación experimental. Acuérdense que la física no inventa las ecuaciones. Esta área de la ciencia física lo que hace es modela la naturaleza. ¿Y qué encontró Newton? Que para poder determinar la fuerza, ¿sí? Necesitamos observar qué tan rápido se va moviendo un objeto. Y entonces podemos calcular esa fuerza que generó ese movimiento. Lo mismo pasa acá. ¿Qué nos están diciendo estas ecuaciones, chicos? Que si hay algo que se está multiplicando vectorialmente, ¿qué significa vectorialmente? Significa que hay un vector que al multiplicarse por otro vector, ¿qué va a generar, chicos? Un tercer vector que sea perpendicular a los dos primeros. Si esto funciona así, esa operación fue resultado de multiplicar vectorialmente los dos vectores. Bien, la modelación de esos dos vectores, ¿sí? El asegurar que el comportamiento de ese producto existe cuando hay vectores que se encuentran con cierta separación entre ellos, ¿sí? Que no son paralelos si lo quieren ver así,
se puede modelar perfectamente con la función seno. Por otro lado, si ustedes tienen vectores que son paralelos y quieren determinar una propiedad como puede ser el trabajo, que se genera a través del producto escalar, ¿sí? A punto B, la modelación de esto resulta más conveniente a través de la función ¿qué? Coseno, porque el ángulo entre los dos, ¿cuánto es? 0. Entonces, estas ecuaciones provienen de la observación de la modelación del fenómeno del producto escalar y producto vectorial. ¿Está bien? Por ahí, ¿quién preguntaba sobre? Sí, profe, fui yo. Sí, ya ¿Sí? quedó. Entonces, nos ayuda simplemente a modelar mejor el comportamiento de esas dos herramientas. ¿Ok? Bien, chicos. Pasemos al siguiente caso. Ahora tenemos... Profe, Sí, adelante. una pregunta. Bueno, a mí no me quedó muy claro el ejemplo pasado. Ajá. ¿Por qué únicamente quedó como hacia las Y's negativas? O sea, y solo quedó como con un componente. Utilizamos la regla de la mano derecha para realizar esa observación. Coloca tu mano derecha en dirección del vector de velocidad. ¿Sí? Ajá, sí, Sale del pizarrón. Ahora gira tus dedos en el menor ángulo posible. Tienes como que girarte tú, ¿no? Para poder ver. sí, Ahora gira en el menor ángulo posible hacia el vector de campo, el vector azul. ajá, Gira tus sí se dedos. va. ¿Y hacia dónde te indica el pulgar? Sí, hacia las Y's negativas. Hacia las Y negativas. Ok. ¿Quieres analizarlo de manera analítica? Vamos a hacer lo siguiente. A ver qué te parece. Vamos a calcular el vector de velocidad. El vector de velocidad sería 3 por 10 a la 5, ¿sí? Para verificar que nos da esa cantidad. Ahí está. Por tiene un ángulo, una componente en X y una componente en Z. ¿Estás de acuerdo? Sí, Calcula sus componentes. Sería por coseno de 30 grados en Z, ¿sí? Descomponiendo en componentes. Coseno de 30 grados en dirección de Z. ¿Ok? Y ok, tiene una componente en Y que la podemos asociar con el seno de 30, ¿cierto? sí. Ok, ayúdame con esa operación. Em, 10 por 10 a la- Sí, ¿cuánto nos da? Bueno, a ver, de K me salió 260,000, redondeando. 259,807. Ok, 259,000, Ajá, o sea, 2.5 por 10 a la 5, ¿no? 807. Ajá, 2.5 por 10 a la 5. Por 10 a la 5 en K. Sí. Ok, Y ¿y el otro? 1.5 por 10 a la 5. Ok, 1.5 por 10 a la 5. Esto fue en J, ¿no? Bien, Sí. ahí tienes el vector de velocidad. El vector campo magnético, para este caso, nos dicen que se orienta sobre el eje Z. Está a 2 teslas en dirección de K. ¿Ok? Bien, ahora multipliquemos fuerza magnética a través de la definición que hemos visto. Es la carga, que es una carga positiva, es un protón. ¿Cuál es la carga de un protón, chicos? Aquí está. 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs. 1.6 por 10 a la menos 19. Muy bien. Por el vector de velocidad, por el campo magnético. ¿Ok? Nada más hagamos el proceso de forma simple. Multipliquemos 1.6 por 10 a la menos 19. ¿Ok? Por el vector de velocidad, que sería todo ese valor que está ahí arriba, ¿no? 2.5 por 10 a la menos 5 por, este es en K,
más 1.5 por 10 a la menos 5. ¿Cruz qué, muchachos? Cruz 2 teslas en K. Cruz 2 telas de K. Ok. Por 10 a la menos 5 en J. Cruz 2 telas en K. Bien, hay que hacer la multiplicación vectorial. ¿Qué tenemos? K cruz K, el primero. Eso ustedes saben cuánto vale cuando multiplicamos paralelamente dos vectores. Cero. Cero. El producto de vectores paralelos, que es una ventaja de la función seno, seno de 0 grados es 0. ¿Ok? Nos modela bastante bien esto. Entonces solamente nos va a quedar J cruz K, muchachos. ¿Quién es J cruz K? Y positiva. Bueno, Muy y bien. Y positivo. Ok. J cruz K. Ah, perdón. Es I, ¿verdad? Porque no es. Perdón, aquí estoy mal yo. Este de aquí no es J, es I. Tenemos aquí 5 por 10 a la 5. Esto era I, ¿no? Se movía en dirección de X. sí. Ok. K cruz I, muchachos, perdón. Tenemos K cruz I. ¿Cuánto vale K cruz I? J. Menos J. Menos J. Menos J. Ok. Entonces, cuando lo multipliques, te va a quedar 1.6 por 10 a la menos 19 por 1.5 por 10 a la menos 5 por 2. ¿Cuánto es eso? $4.8 por 10 a la menos 14. En menos J, ¿verdad? Sí. Ah, ok. Ya. Ok. Ahorita lo hicimos de manera analítica. En el otro caso lo hicimos a través de la definición del producto vectorial. Solamente es la magnitud del primero, la magnitud del segundo, seno del ángulo entre los dos. Los dos son equivalentes. La diferencia es que en el otro, pues tú tienes que orientar el dirección y sentido con la regla de la mano derecha. Aquí ya no tienes que pensarle nada. Solito te da todo el proceso, pero hay que descomponer a los vectores, ¿no? Sí. Ok, muchísimas gracias. Órale, pues. Ya me Sale, quedó vale. claro. Muy bien. Bueno, recordando, estábamos platicando sobre también el efecto que tienen las cargas, muchachos, sobre un campo magnético externo. Habíamos visto que algunos científicos cuando colocaban una carga lograban lanzar un haz de electrones. Estos se movían circularmente, ¿verdad? Y la clase pasada encontramos que se puede modelar la fuerza magnética a través de el movimiento circular. ¿Se acuerdan que encontramos, chicos? La fuerza magnética era igual a la masa por la aceleración centrípeta. ¿Se acuerdan? Combinamos la fuerza magnética con el movimiento centrípeta. Y lo que encontramos fue una relación que nos ayuda a calcular algunas propiedades de las partículas en estas circunstancias. ¿Sí? Encontramos esta relación y nuevamente lo que encontramos es el radio de giro que tienen estos elementos. ¿Sí? Encontramos que el radio de giro de estos elementos era igual a la masa, la velocidad, sobre la carga y el campo. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? El tamaño de la circunferencia que se observaría depende de la masa de la partícula, la velocidad con la que estén viajando, la intensidad del campo y la carga que observamos sobre ese elemento. Es algo muy particular y bueno, pues nos ayuda a entender algunas propiedades de esas partículas. Observando estas geometrías podemos deducir qué tamaño tienen, qué carga tienen. ¿Qué pasaría si gira hacia acá la partícula, muchachos? En el mismo tamaño. ¿Qué podríamos concluir dado lo que estamos observando? Que a lo mejor la carga es ahora ¿qué? Negativa. Negativa. Entonces, si gira en un sentido, probablemente la carga es positiva. Si gira en el otro, la carga es negativa. ¿Qué pasa si sí sabemos la carga, pero no sabemos la orientación del campo? Ah, pues a lo mejor podemos saber la orientación del campo, si entra al pizarrón o sale del pizarrón. Bueno, pues son algunas de las cosas que podemos descubrir cuando estamos analizando cargas, ¿no?
Estos elementos se llaman ciclotrones, seguramente lo han escuchado. Los ciclotrones nos permiten obtener estas curvas para poder medir las propiedades de las partículas eléctricas, ¿no? En este caso son protones o electrones. Muy bien, chicos. Entonces, Sí, si está saliendo, el vector velocidad va hacia el lado contrario. Bueno, hacia el lado contrario. si está el vector fuerza. Ok. Si, el vector, Ah, si ok, la partícula se moviera en este sentido, probablemente la fuerza va orientada hacia este lado del círculo. Acuérdense que los movimientos circulares se generan porque hay una fuerza centrípeta. En este caso, la fuerza centrípeta es la fuerza magnética. ¿Ok? Entonces, en este círculo, la fuerza centrípeta está orientada en este sentido. En el otro debe estar dirigida también hacia el centro. ¿Sale? Ok, muchas gracias. Muy bien. Ok, chicos. Bueno, vamos a trabajar con este caso, ¿sí? Que nos permita poner en práctica esta circunstancia que es el movimiento de una carga sobre un campo constante, ¿no? Pueden ver en la imagen un campo magnético que entra o sale, muchachos. ¿Qué dirían? Sale. Sale. Muy bien, sale. El punto significa que sale de la hoja. Bien, por ahí pueden notar que nos indican que un haz de partículas que tiene cargas igual a 3 veces la del electrón. Entonces, ¿de qué tipo de partículas nos está hablando? ¿Positivas o negativas? Negativas. Negativas. Negativas, 3 veces la carga del electrón. ¿Sí? Entonces, la carga del electrón es 3 veces por 1.6 por 10 a la menos 1.6, perdón, por 10 a la menos 19 coulombs. ¿Cuánta es la carga, muchachos, de la partícula que nos están compartiendo? Negativo 4.8 por 10 a la menos 19 coulombs. Perfecto. Esa es la carga que nos están. Y nos dice que tiene 12 veces la masa del protón. Es muy grande porque los protones tienen una masa muy grande. Todavía es 12 veces más grande. Entonces, ¿cuál es la masa de la partícula? 12 veces la masa de un protón. Ok, busquen rápidamente en Google. ¿Cuánto es la masa de un protón? Es una cantidad alrededor de por 10 a la menos 31 kilogramos, pero ¿cuánto es, muchachos, aproximadamente la masa de un protón? 1.6 por 10 a la menos 27 kilogramos. ¿1.6? Sí. 1.6 por 10 a la menos 27. Ok, por 12. $20.064 o 20.1 por 10 a la 20, menos 27. 20, 20.1. 20.1. Ok, Ajá. por 10 a la menos 27 kilogramos. Esa es la Sí. masa de la partícula que estamos analizando. Ok, apenas vamos comprendiendo lo que está pasando. Dice, esta partícula se introduce dentro de un campo magnético horizontal de 0.250 teslas y observamos que la partícula se dobla, gira en un semicírculo de radio de 95 centímetros, como se observa en la figura. ¿Ok? Sí, eso es lo que observaríamos de un ciclotrón. Entraba una partícula, se dobla, gira en un movimiento circular. Ya sabemos que ese movimiento circular es gobernado por la fuerza magnética, que genera una fuerza hacia el centro de la trayectoria circular. Y lo que nos piden es, ¿cuál es, muchachos, la velocidad con la que se debería estar moviendo esa partícula? ¿Sí? La velocidad. ¿Ok? Entonces, de la ecuación que hace un momento teníamos, determinamos ahora la velocidad. ¿Recuerdan? Teníamos una ecuación que decía que la carga, la velocidad, el campo era igual a
La carga, la velocidad del campo, masa por velocidad al cuadrado sobre radio, ¿no? La aceleración centrípeta. Despejen a la velocidad, chicos. Masa. ¿Ok, chicos? Si despejan a la velocidad, ¿qué nos daría? Carga por. Campo por radio sobre la masa de la partícula. ¿Ok? Estudiando aquí esos valores, ya tenemos la carga, ya tenemos la masa, ya tenemos el campo nos dicen que es 0.250 teslas, y el radio también nos lo dan. ¿Cuánto es el radio de la partícula, del movimiento? ¿Cuánto es la mitad de 0.95, chicos? Punto 475. 0.475 metros. Ok, con esa información, chicos, calculen ustedes la velocidad con la que debiera estar moviéndose esa partícula y Profe, observen. ¿es en metros? Sí, claro, tiene que ser en metros. Ok, entonces. Sí. Profe, ¿qué masa pusieron ustedes? Porque a mí me dio una diferente, pero no sé si influye. Bueno, aquí pusieron para la masa del protón 1.6 por 10 a la menos 17, pero como es 12 veces más grande, 12 por 1.6, alrededor de 20.1 por 10 a la menos 27. Ok. Profe, me dio Dio menos 2.83 por 10 a la 6. Ok. 2 punto, Menos. ¿pero por qué el menos? Ah, no es por lo Ah, de sí, la carga. ya vi. Es por la magnitud, pero esta fórmula es en magnitud todo, ¿eh? Ah, ok, Nada más ok. nos da la magnitud. ¿Sería cuánto? ¿2 puntos? 2.83 por 10 a la 6. 2.83 por 10 a la 6. Metros por segundo, ¿verdad? Sí. Es una velocidad muy alta, ¿no? Bueno, pues es la magnitud de la velocidad con la que observaríamos que esta partícula se está moviendo. Bien, B. Dice, ¿es razonable ignorar la fuerza de gravedad sobre la partícula? ¿Qué pensarían? ¿Será conveniente despreciar el valor de la fuerza magnética, de la fuerza gravitacional? ¿Cuánto sería la fuerza gravitacional, chicos? Masa por gravedad, ¿cuánto sería? Masa por gravedad. Sería una muy pequeña, ¿no? Despreciable. Serían 20 por 20.1 por 10 a la menos 27 por 9.81. ¿Aproximadamente cuánto les da? 1.97 por 10 a la menos 25. 1.97 por 10 a la menos 25 newtons. ¿Y la fuerza magnética? A la menos 25, ¿verdad? Sí. ¿Y la fuerza magnética más o menos de qué tamaño es? Su magnitud. Sería la magnitud del. La fuerza magnética sería la magnitud, la carga, que es 4.8, por la velocidad, por el campo. El seno del ángulo son 90 grados, ¿no? Son perpendiculares. El campo y la velocidad justo cuando entra.
forman un vector ya perpendicular. Entonces simplemente multipliquen la carga, la velocidad y el campo magnético. $3.39 por 10 a la menos 13. ¿Ok? 3.39. Ok, son 13 órdenes de magnitud más grande que la fuerza magnética. 13 órdenes de magnitud. ¿Ok? Aunque es pequeñita por la masa, en realidad es mucho, 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 mucho más grande que la fuerza de gravedad. Entonces nos preguntan, ¿será razonable despreciar para este fenómeno la fuerza de la gravedad? Sí, Sí, esta es muy pequeña, ¿no? Realmente lo que va a gobernar el movimiento no es la fuerza gravitacional, sino es la fuerza magnética. Oigan, y la última pregunta que nos hacen, oigan, ¿qué tan diferente será la velocidad aquí, en la entrada, respecto a la velocidad a la salida? La misma, ¿no? Es la misma. Aquí la velocidad que estamos observando es la misma, no cambia la velocidad de la partícula. Algo interesante cuando una partícula está en movimiento en un campo magnético es que no cambia la velocidad, solamente cambia su dirección. Lo único que provoca es que está cambiando la dirección conforme está rotando, pero no afecta su velocidad, es decir, no lo impulsa, no genera un cambio, muchachos, de velocidad, a menos que se modifique el campo magnético o la carga o la masa de la partícula. Bueno, pues creo que lo más importante es que podemos observar lo que ocurre a través de este sencillo experimento, que es un ciclotrón, un análisis de un ciclotrón. Tiene un nombre muy ribombante, pero en realidad es simplemente observar que las cargas dentro de un campo magnético se doblan de manera circular y podemos obtener ciertas propiedades, la velocidad con la que se está moviendo, la carga, la orientación, etcétera, ¿no? Muy bien, chicos. Bueno, pues espero que haya sido ilustrativo este caso. La intención es solamente pues, observar cómo se aplican estas ecuaciones que estamos analizando. Bien, con todo esto, lo que estamos tratando de concretar es que hay una fuerza diferente a la eléctrica. La vamos a llamar fuerza magnética. ¿Ok? Bueno, un científico norteamericano, Lorentz, se dio cuenta que las cargas en general, pues no solamente sufren el efecto de las cargas eléctricas, sino también sufren el efecto de los campos magnéticos. Entonces, este científico observa, ¿por qué no juntar los dos mundos? ¿Por qué no representar, cuando una carga está en movimiento, por qué no representar que es afectada probablemente por una fuerza eléctrica? ¿Se acuerdan cómo es la fuerza eléctrica en términos del campo? La carga por su campo magnético, su campo eléctrico. Y probablemente también es afectada por el campo magnético. A lo mejor hay una fuerza de carácter magnético sobre ella. Para este caso, el campo magnético es la carga, la velocidad y el producto vectorial del campo magnético. Son dos fuerzas de diferente naturaleza, uno eléctrico y otro magnético. Y Lorentz se le ocurrió, parece trivial, pero ¿no será que las dos pueden actuar en una partícula? Bueno, debido a esa combinación, Lorentz encuentra que cualquier partícula pudiera estar afectada por ambas, el efecto eléctrico y el efecto magnético, ¿no? Lorentz fue de los primeros científicos que pudo concluir que parece ser que estos dos tienen relación, ¿verdad? ¿Sí? Aunque los empezamos a estudiar de manera separada, los fenómenos eléctricos parece ser que también están asociados con los fenómenos magnéticos. Empieza a haber por ahí una pequeña orificio de luz o una pequeña apertura que nos permite empezar a analizar cosas un poquito más conjuntas entre los dos fenómenos. Y vamos a ir poco a poco avanzando para demostrar que el campo magnético y el campo magnético es un
es un conjunto de fenómenos que están aparentados. Uno tiene relación con el otro. Aunque su estudio, su descubrimiento, su análisis fue de manera separada, vamos a ver que al final tienen un final feliz, viven juntos para siempre, ¿no? Ok, ¿están de acuerdo, chicos? Bueno, vamos a ver la última propiedad que quisiera que nada más la comentáramos. Es prácticamente equivalente a lo que ya hemos estado viendo sobre el flujo magnético. ¿Se acuerdan del flujo eléctrico? Cuando veíamos la ley de Gauss. Sí. Bien, el flujo magnético también existe. Y es exactamente calculado y representado de la misma manera. ¿Se acuerdan que el flujo lo representamos con la letra griega phi, más que ahora vamos a llamarlo flujo magnético, es la cantidad de campo que es atravesada por una sección transversal? ¿Se acuerdan? El flujo. ¿Por qué colocamos una integral y no simplemente B por A? ¿Se acuerdan? Porque también puede ser representados. B por A es una forma también equivalente. Esta expresión la utilizamos cuando el campo es, ¿qué, muchachos? Variable, ¿no? Cuando el campo varía a lo largo del área, ¿sí? Si el campo no es constante, tenemos diferentes magnitudes del campo, ¿ok? Si el campo magnético es variable, ¿sí? Tenemos que utilizar esta expresión. Pero si el campo magnético siempre es el mismo valor, sería suficiente solamente calcular campo por área. ¿Están de acuerdo? Nosotros tenemos la oportunidad de definir cuál de las dos expresiones ocupar. Esta la vamos a ocupar cuando el campo sea constante y el otro cuando el campo en el área sea variable. ¿Cierto, chicos? Bueno, es un producto escalar. ¿Se acuerdan cómo se puede determinar un producto escalar? También con su definición. Hace un rato lo platicamos. Es el campo magnético por el área. ¿Por qué, muchachos? En lugar del seno, ¿qué función vamos a ocupar? Coseno del ángulo. Coseno del ángulo entre los dos. Esta operación nos indica que solamente existe flujo cuando los vectores de campo son paralelos a los vectores de área. ¿Se acuerdan que hay un vector normal de área? Cuando el vector de área es paralelo al vector de campo, el flujo existe y lo podemos cuantificar. Esto es lo que nos dice esta ecuación. ¿Ok? Bueno, es equivalente a lo que nosotros hemos estado analizando con campo eléctrico. No existe ninguna diferencia alguna, ¿no? ¿Ok? Sin embargo, sí, adelante. ¿Puede mostrar tantito la ecuación pasada? Donde se relaciona con Claro. el campo. Claro que sí. Va para allá. Gracias. Esta ecuación se le llama la ecuación de Lorentz. La fuerza en una partícula, la fuerza de Lorentz, algunos le llaman. Pero no tiene gran ciencia, solamente decir que la fuerza eléctrica y la fuerza magnética se pueden aplicar sobre una partícula. Pero en el momento que él la propone, pues, no era tan simple observarla, ¿no? No había quizás la tecnología para poder medir este tipo de interacciones. Él hace esa propuesta y en los experimentos consiguientes se observa que cumple, que funciona bastante bien para modelar el movimiento de las partículas. Muy bien. Ok, bueno, ahí tenemos, muchachos, lo que es el flujo magnético. ¿Y qué pasa cuando tratamos de aplicar el teorema de la divergencia? ¿Se acuerdan el teorema de la divergencia de Gauss? La integral del campo sobre una superficie cerrada. ¿Sí? El flujo sobre una superficie cerrada. ¿Se acuerdan cuando analizábamos con la ley de Gauss? ¿Qué pasa con el campo a través de una superficie cerrada en un campo eléctrico? ¿A qué era igual esto, chicos? Gauss encuentra que esto es la carga encerrada sobre ¿qué? Sobre la constante. Sobre la constante, la permitividad. ¿Qué significaba eso? ¿Se acuerdan? Que no importaba qué forma geométrica ustedes encerraran a una partícula, ¿sí? La cantidad de campo que atravesaba esa partícula era constante, ¿no?
el flujo. El flujo que atravesara esa superficie siempre era constante y ese valor es carga encerrada sobre epsilon sub 0. ¿Ok? ¿Qué pasa ahora si hacemos algo equivalente, pero ahora con un imán? ¿Qué pasa, muchachos, si ustedes ahora tratan de calcular ahora con un imán, ¿sí? Y colocan una superficie, voy a colocar un cubo para tratar de representarlo aquí. Ahí está un cubo y encerramos nuestro imán. Cumple, ¿no? Es una superficie cerrada. ¿Ok? ¿Qué pasa con las líneas de campo? En este lado, ¿qué pasa con ellas? ¿Qué están pasando, chicos? De este lado. Están saliendo del Del polo norte. ¿Y acá qué pasa? Están entrando al Polo Sur. Están entrando al polo sur. ¿Están de acuerdo? Ok. Suponiendo que nada más hubiera flujo en las caras laterales, el flujo que sale es igual a ¿qué, muchachos? El flujo que entra. Al flujo que entra. Y eso se cumple para cualquier superficie cerrada. Entonces, ¿qué pasa en un imán? No importa, ahorita encerré todo el imán, no importa si ustedes lo hacen parcialmente. Lo que nos dice en un campo magnético es que el flujo el flujo neto va a ser cero. ¿Qué significa eso? Que la misma cantidad de campo que sale de la superficie es la misma que entra. Entra. El flujo neto siempre va a ser cero. Una diferencia interesante. El flujo magnético en un campo magnético, en una superficie cerrada, siempre va a ser cero. ¿Ok? Una propiedad diferente, ¿sí? Ya no vale Q sobre carga sobre epsilon sub 0, simplemente es cero. Oigan, ¿y qué pasaría si ustedes toman un imán parcialmente y no lo encierran todo? Solamente quieren encerrar un pedacito. Voy a colocarle aquí la mitad. Nada más para observar si... Ahí está. No encerró todo el imán. ¿Qué pasaría, chicos? ¿Cómo serían las líneas de campo magnético? Algo así, ¿verdad? En esta parte. Y acá, muchachos, ¿qué tendríamos? O sea, entraría igual, ¿no? Saldría, ¿no? De la parte de acá. Ah, bueno, sí, pero entraría al Polo Sur. Exacto. Aquí entraría de este lado, ¿no? Muy bien. Hay líneas que veríamos de todas maneras de esa forma. No importa la forma en que ustedes coloquen el área, siempre nos va a quedar que el flujo a través de una superficie cerrada va a ser igual a cero. Bueno, es una propiedad diferente. Bien, chicos, vamos a practicar estos tres elementos. Les quiero pedir ahí en sus computadoras, en sus teléfonos, que puedan ustedes tener a la mano para practicar con tres pequeños casos. He preparado por aquí un pequeño caso de Kahoot para que podamos, pues, practicar estos elementos. Tengan a la mano su calculadora, tengan a la mano sus notas para que podamos practicar. Son estos tres elementos, tratar de ponerlos en práctica y de esta manera, pues, cerrar las actividades de lo que es fuerza magnética. ¿Está bien? Vamos a ver, les comparto aquí pantalla. ¿Con música o sin música, chicos? Música. Con música, sale. Ahí va. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, profe. Muy bien. Ahí está la página que vamos a trabajar. Tienen que ir a www.kahoot.it y enrolarse con el PIN 956-1792. Pedirles, de favor, colocar su nombre para poder ubicarlos y tener a la mano su lápiz, su goma, su calculadora para poder realizar la secuencia. Nuevamente, como en los casos anteriores, pues existe un bono de 2 décimos para aquellos que queden dentro de los primeros 5 lugares. ¿Sale? Ok, chicos. Ya tenemos 11 jugadores.
28. Listos, comenzamos. ¿Listos? Ahí va. Fuerza y campo magnético. ¿Listo? Tengan ahí a la mano sus notas. Primer caso, flujo magnético. Dice, una espira rectangular tiene un área de 200 centímetros cuadrados y el plano de la espira forma un ángulo de 41 con un campo magnético de 0.28 teslas. ¿Cuál es el flujo magnético que atraviesa la espira? El flujo magnético está medido en teslas por metro cuadrado y teslas por metro cuadrado se les van a bautizar como Webers, una cantidad nueva en honor de un científico norteamericano. ¿Okay? ¿Cuál es el flujo magnético sobre esa sección, chicos? Muy bien, chicos. Veo que está algo polarizada la solución. Ahí dice que la solución era 3.67 por 10 a la menos 3 Webers. Por ahí también hubo una opción de 4.25 por 10 a la menos 3. Bien. ¿Vemos el caso, muchachos? ¿Vemos cuál es la respuesta correcta? ¿Por qué esas diferencias? Miren, rápidamente. Nada más para no dejarlo pasar y tener, pues, simplemente elementos para poder comentarlos. Vamos a ver. Miren, rápidamente. ¿Qué fue lo que ustedes determinaron? Ahí pueden ver en la pantalla el caso que estábamos analizando. Dice una espira rectangular de 200 centímetros cuadrados y una espira formada con un ángulo de 41 grados. ¿Qué es lo que nos estaban compartiendo? Si lo queremos visualizar, teníamos nuestra espira y aquí tener cuidado. La dirección de la espira. La dirección de la espira se dirige en términos del vector normal de área. ¿Okay? Ahí está. Nos dicen que hay un campo magnético, muchachos, que respecto a ese vector normal de área forma un ángulo de aproximadamente 41 grados. Entre el vector normal de área y el campo magnético hay una diferencia de aproximadamente 41 grados. ¿Está bien, chicos? Bien, eso es lo que nos estaban informando. Recuerden que el flujo, en este caso es constante, es simplemente el campo, el área, coseno del ángulo. Bien, calculemos, muchachos. Flujo magnético. El campo, 0.28 teslas.
¿Ok? El área son 200 centímetros cuadrados, pero necesitamos transformarlo a metros cuadrados. 100 al cuadrado centímetros cuadrados es un metro cuadrado. Y finalmente, el ángulo entre los dos vectores. ¿Qué ángulo forman entre los dos? 41 grados, ¿verdad? Ok, chicos. ¿Cuánto es? 0.28, muchachos, por 200 entre 100 al cuadrado por coseno de 41, muchachos. Da 4.2 Sí, profe, da por 10. 4.2. ¿4.2? Por 10 Sí. a la menos 3. Si lo Ok. haces con seno, sí cambia, pero... 4.2 por 10 a la... Profe, lo que me di cuenta es que la respuesta correcta era, pero con, o sea, en vez de con coseno, con seno. No. Más bien está mal la respuesta marcada ya, ¿no? Sí, es lo que apenas le iba a decir. No se preocupen, yo la corrijo. 4.2 por 10 a la... Menos Menos 3. 3. menos 3 teslas por metro cuadrado, que esto los vamos a llamar Webers. ¿Ok? Sí, sí, profe, y lo que vi fue que si usas el ángulo complementario de 41 grados, sí te da la respuesta que aprecia correcta. Sí, pero esta es la respuesta correcta, ¿no? 4.2 por 10 a la menos 3. Más bien está marcada incorrectamente ahí. Sin embargo, pues era interesante porque había dos opciones que ustedes habían colocado. No importa, lo valioso es que lo analicemos juntos y podamos trabajar con eso. Bien, seguimos, chicos. ¿Vamos bien? Ok. Vamos a seguir entonces con el siguiente caso. Vamos con el siguiente ejercicio. Bueno, aquí está al revés, ¿no? Porque unos están bien y otros mal. Ahorita lo corrijo. Fuerza magnética. Dice, un protón de 1.6 por 10 a la menos 9 coulombs de carga se inyecta de derecha a izquierda en un campo de 0.4 teslas dirigida hacia arriba de la hoja del papel. Si la velocidad del protón es de 2 por 10 a la 6 metros por segundo, ¿cuáles son la magnitud y el sentido de la fuerza magnética sobre el protón? Hay que hacer los cálculos, chicos. Háganla con la mano derecha. Muy bien, chicos. Pues la respuesta correcta era 1.28 por 10 a la menos 13 y lo más importante solamente era obtener la magnitud y después con la mano derecha realizar el cálculo. Muy bien, chicos. Pues ya tenemos la fuerza magnética sobre esa partícula. Vamos al último caso. Parece que aquí no hay tantas dificultades. Ahorita corregimos el tablero. Vamos a la última. Ahora en un conductor. ¿Se acuerdan la fuerza magnética en un conductor? Dice, un alambre largo conduce una corriente de 6 amperes en una dirección de 35 grados al norte de un campo magnético de 0.04 teslas dirigido hacia el este. ¿Cuál es la dirección y la magnitud de la fuerza sobre cada centímetro del alambre?
Muy bien, chicos. 1.38 milinewtons hacia adentro de la hoja. Muy bien. ¿Quieren que lo revisemos, chicos? Sí. Ok. Vamos a revisar este caso. Vamos a revisar este caso para poder pues, completar el análisis. Bien, déjenme compartir pantalla para que ustedes lo tengan ahí presente. Miren, rápidamente. Ok. ¿Pueden ver mi pantalla ahí, chicos? ¿No se ve? No, ¿verdad? No. A ver ahí. Ahí está. Este es el caso que estábamos analizando. Nos decía, un alambre largo conduce una corriente de 6 amperes en una dirección de 35 grados al norte de un campo magnético de magnitud 0.04 teslas, que está dirigido al este. ¿Cuál es la magnitud y la dirección de la fuerza magnética entre cada centímetro de longitud, ¿no? Es lo que nos está preguntando. ¿Cuál es la relación de la fuerza por unidad de longitud? Bien, ¿qué sabemos, muchachos, de la fuerza magnética en un conductor? Es igual a la corriente, la longitud, por el campo magnético. ¿Están de acuerdo? Bueno, eso es lo que sabemos, muchachos, del comportamiento del campo magnético sobre un conductor. Si lo tratamos de esquematizar, aquí rápidamente, ahí pueden ver la corriente eléctrica que va fluyendo hacia allá. ¿Sí? Y nos dicen, bueno, déjenme mejor primero mostrar las líneas de la rosa de los vientos, porque nos pide que lo orientemos norte, sur, este, oeste. Nos pide que lo orientemos con este eje de coordenadas. Dice, un alambre conduce una corriente en una dirección 35 grados al norte de un campo magnético, ¿no? Nos dice que el campo magnético, muchachos, está dirigido hacia el este. El campo magnético va hacia allá, de forma horizontal. ¿Ok? Y el alambre está a 35 grados al norte. Ahí está el alambre. ¿Ok? Ahí está nuestro alambre tratando de conducir la electricidad. ¿Cuál es la fuerza magnética que se observaría sobre ese alambre en el momento que está en esa orientación? ¿Qué tenemos, chicos?
la fuerza magnética en magnitud es igual a la corriente, la longitud del conductor, el campo, seno del ángulo. Voy a utilizar esta definición para hacerlo de manera más simple. Bien, la fuerza magnética por unidad de longitud, que es lo que nos están pidiendo, es igual a la corriente, el campo, seno del ángulo de los dos. ¿Ok? ¿Qué tenemos? La corriente, 6 amperes. Campo magnético, 0.04 teslas. Seno del ángulo entre los dos. ¿Qué ángulo forma entre los dos vectores, chicos? 35. 35. ¿Cuál es la magnitud del campo por unidad de longitud? 6 por 0.04 por seno de 35. 1.37. 0.137. 37 newtons por metro, ¿no? Ese es, muchachos, la fuerza por unidad de longitud, 0.0137 newtons por cada metro. Y la respuesta estaba, creo que 1.38, ¿no? Algo así. Sí, es que es Sí, se redondea. 1.37.6. Ok, muy bien. Listo, pues eso era todo. ¿Están de acuerdo, chicos? Bueno, pues ahí está pues, esta pequeña práctica que ustedes han realizado para poder ejercitarnos un poquito sobre estos casos. Bien, ahí está lo que llevábamos. Vamos a ver cuál es el resultado. Ya corregí el ejercicio primero. Ah, nos falta uno. No, ya está. Fuerza y campo magnético. Primer lugar, Fernando López. Muy bien. Tercer lugar, segundo lugar, Carlos. Y primer lugar, Aarón. Muy bien, felicidades a los tres primeros. Y cuarto y quinto, Aldo, quinto Gerardo. Muy bien. Ahí está el podio de los primeros 5 lugares. ¿Está bien, chicos? Felicidades a todos. Vamos a, lo importante más bien es practicar, pero siempre es meritorio también los primeros lugares. Profe, al final han arreglado la primera. Sí, según yo ya la arreglé. A ver, ya se actualizó. Ya corregí la primera. Muy bien, chicos. Bueno. Muy bien. Muchachos, hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Vamos bien? Profe, ¿pudiera poner el procedimiento de la 1 rápido nada más para tomarle foto? Es que no Claro. lo noté bien. Gracias. A ver si se observa ahí en pantalla. ¿Sí se ve, Eduardo? Sí, listo, gracias. Órale, pues. Muy bien, chicos. Pues bueno, lo que hemos estado tratando de analizar, pues ha sido el caso del cálculo de corrientes sobre conductores. Este fue el último caso que ustedes hicieron. Es equivalente a una carga, pero ahora tenemos corrientes. En lugar de un elemento, ahora tenemos muchos elementos viajando en un conductor. Igual que el caso anterior, se rige bajo la regla de la mano derecha. Muy bien. Bueno, muchachos, pues con esto vamos a platicar brevemente sobre una de las primeras herramientas electromagnéticas que se diseñaron para aprovechar los fenómenos eléctrico-magnéticos. Y curiosamente, pues no fue hace tanto tiempo que empezamos a entender el comportamiento de la electricidad y magnetismo. Bien, un favor, muchachos, chequen ahí en Wikipedia, chequen por ahí más o menos la biografía de Nikola Tesla. Busquen por ahí a Nikola Tesla y investiguen por ahí cuándo fue, en qué momento, cuál fue su periodo de vida, más o menos en qué momento planteó la invención del motor eléctrico, para que nos demos cuenta en el orden de tiempo por dónde se realizó esta primera invención del aprovechamiento de las fuerzas magnéticas para generar movimiento, que es el motor eléctrico. ¿Ya lo encontraron? ¿En qué época vivió Nikola Tesla? Es con K, Nikola Tesla.
Vivió desde el 1856 hasta el 1943. Ay, bastante, ¿verdad? Casi 90 y tantos años, ¿verdad? Ok, bueno, fíjense que nació a raíz de 1847, 1850, ¿no? Y murió por ahí más o menos en 1947. Bien, sus descubrimientos fueron alrededor de los primeros 30, 40 años de vida, es decir, finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Entonces, pues no tenemos tanto tiempo, 100, 120 años a lo mejor, de poder observar o tratar de aprovechar los fenómenos eléctricos magnéticos para poder aprovechar sus energías. Entonces, como pueden darse cuenta, pues es reciente o relativamente reciente esto que estamos tratando de utilizar. Bueno, con la idea de poder entender cómo funciona un motor eléctrico, pues vamos a tratar de modelarlo, vamos a tratar de comprender su comportamiento y empezar a explicarlo. Miren, sucede que el motor eléctrico, ahorita me regreso a esa parte. Nikola Tesla observó la conveniencia de generar movimiento a través de una geometría le llamó una espira, ¿no? Una trayectoria que pudiera moverse dentro de un campo magnético. ¿Qué fue lo que hizo Nikola Tesla? Bueno, provocó un campo magnético a través de estos imanes. Por ahí a lo mejor recordarán el video que vimos ayer. Introducimos un campo magnético. ¿Ok? El campo magnético va a generar por acá un campo hacia allá. ¿Ok? Ahora, traten de visualizar esta rama de acá. Déjenlo acá a un lado para que ahorita encontremos esa relación. Voy a colocar de forma horizontal, como si lo estuviéramos viendo por arriba. Más o menos. Algo así. Bien. Y vamos a hacer circular una corriente. No se les olvide que por acá colocamos un imán permanente. ¿Ok? Ahí está nuestro imán. Nuestro imán genera un campo magnético uniforme. Estamos generando un campo magnético uniforme. El principio del funcionamiento de un motor eléctrico es la fuerza magnética, chicos. Esta ecuación que acabamos de nosotros utilizar para los casos que hemos visto. La fuerza magnética sobre un conductor se puede calcular como la corriente, la longitud del conductor, el campo magnético. Ok, voy a llamarle aquí, a este lo voy a llamar la distancia B y a este lo voy a llamar la distancia A, simplemente para nombrarlos de alguna forma. ¿Están de acuerdo, chicos? Ok, aquí voy a llamarle el lado 1, el lado 2, el lado 3 y el lado 4. Bien, siguiendo con la regla de la mano derecha, ¿sí? ¿En qué dirección se orienta la fuerza sobre el segmento 1, chicos? El segmento 1, la corriente se dirige hacia allá, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? ¿Chicos? Y el campo magnético se dirige hacia acá. ¿Cuál es la fuerza magnética que se genera sobre ese elemento? Aquí hay un eje de rotación. Esta línea imaginaria, pues es un eje donde se puede sujetar esa espira para poder girarlo. ¿Ok? Sobre ese elemento, ¿hacia dónde se genera la fuerza magnética sobre ese lado, chicos? O sea, hacia abajo en K. Vamos a ver. La fuerza magnética es igual al campo por la longitud por la corriente seno del ángulo. ¿Están de acuerdo? El campo, pues es simplemente B. La longitud, en este caso sería una longitud B, B minúscula. La corriente, seno de, ¿qué ángulo forman estos dos vectores, chicos? Corriente y
campo? 180. 180. ¿Seno de 180 cuánto es? 0. 0. ¿Qué nos dice esta primera expresión sobre el segmento 1? ¿Cuál es Que la no hay fuerza? No hay fuerza magnética. Ok. Sobre este lado no hay fuerza magnética. Lo mismo va a ocurrir con el segmento 3. Ok. Nada más que la corriente va hacia acá y el campo también va para allá, ¿verdad? ¿Qué va a pasar con ese segmento 3? Seno de 0 grados igual a Seno 0. de 0 grados. Nos va a dar de todas maneras que no hay fuerza magnética. Es decir, esos lados del alambre no generan ningún, muchachos, movimiento en ese momento, ¿no? En realidad estamos viendo solamente una posición, pero simplemente para entender cómo funciona. Ok, vámonos con el segmento 2. ¿Qué pasa con el segmento 2 que es vertical? La corriente va hacia arriba, vamos aquí, y el campo magnético se dirige hacia acá. ¿Cuál es la fuerza magnética en ese momento, muchachos, de la... Seno de 90 grados. Nos queda perpendiculares, ¿verdad? Seno de 90 grados. Esto vale 1, ¿verdad? Va a ser el campo. La longitud ahora es la distancia A. ¿Están de acuerdo? Chicos. Sí, profe. Ok. Por seno de 90. Nos queda simplemente, aquí me faltó la corriente. Por I, ¿verdad? Sí. Muy bien. Ahí está. Ok, oigan, pero la dirección de la fuerza sigue la de la mano derecha. ¿Cuánto es el producto vectorial L cruz B? L va hacia arriba de la página, sube la corriente, y B hacia la izquierda. ¿Hacia dónde indicaría la fuerza? Dentro de la página. Hacia adentro de la página, muy bien. La fuerza magnética indicaría que se dirige hacia adentro de la página. En este elemento la fuerza va hacia adentro de la página. Perfecto. Vámonos al último elemento. El 4. La corriente ahora va en este sentido y el campo magnético se dirige a la derecha. ¿Hacia dónde se genera, muchachos? La fuerza magnética. ¿Hacia afuera? Ok. El segmento vale A, el campo vale B y sigue siendo seno de 90 grados. Si ustedes siguen la regla de la mano derecha, ahora nos queda L hacia abajo y el campo hacia la derecha. Nos va a generar que sale del pizarrón, ¿verdad? ¿Cierto? Sobre este lado, ahora la fuerza magnética sale, ¿verdad? ¿Están de acuerdo, muchachos? ¿Vamos bien? Bueno, Sí. eso que acabamos de hacer, si lo representamos, voy a colocar aquí a mi Inspira más o menos tridimensionalmente para tratar de representar eso que estamos visualizando. Ahí está la Inspira. No se les olvide que hay un eje de rotación aquí al centro. ¿Okay? Y ahorita encontramos que hay una fuerza hacia abajo en este lado, en el lado 2. Y hay la misma fuerza, curiosamente en magnitud, pero hacia arriba, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? O sea, profe, como en un motor, ¿no? Este es un motor. El principio de funcionamiento del motor son las fuerzas eléctricas. Cuando ustedes les pregunten, oye, ¿a qué se debe que funcione un motor eléctrico? ¿Qué dirían? Aquí está el principio de funcionamiento del motor eléctrico. ¿Gracias a qué, muchachos? A la fuerza magnética. A la fuerza magnética. ¿Cómo se genera una fuerza magnética? A tener un conductor dentro de un campo magnético. Quizás la invención de Nikola Tesla, después de estar haciendo muchos experimentos, es observar que necesitabas un conductor, pero a través de una trayectoria que le permitiera circular la corriente de esta manera, ¿no? ¿Están de acuerdo?
Cuando tenía este arreglo, la idea genial de Tesla es proponer espiras cerradas dentro de un conductor que pudiera tener un eje sobre el cual girara. ¿Ok? Y se dio cuenta, muchachos, que invariablemente de cuál es la orientación, siempre iban a tener esas dos fuerzas. Ahora, ¿qué está ocurriendo con estas dos fuerzas? Una va hacia arriba y otra va hacia abajo. Cuando tienen un objeto donde hay una fuerza hacia arriba y luego otra hacia abajo, ¿qué provoca sobre ese elemento? Que empiece a ¿qué, muchachos? A rotar. A rotar. El efecto de tener una fuerza de la misma magnitud pero sentido contrario es que induce una rotación. Ese fue el descubrimiento de Tesla. Un par de fuerzas, porque son dos fuerzas de igual magnitud pero de sentido opuesto, se le llama par. Un par de fuerzas, ¿sí? Un par significa que es una fuerza, son fuerzas de igual magnitud, pero en sentido opuesto, ¿no? Generan un momento de rotación. Momento, ¿se acuerdan cómo se determina el momento? Para poder identificar con qué capacidad Fuerza gira por distancia. un momento de rotación. Así es, Lucía. El momento es el producto vectorial del vector de posición por la fuerza. ¿Sí? La capacidad que tiene de rotar un objeto depende de la fuerza y la distancia a la que está aplicada la fuerza. ¿Ok? Bien, simplemente para tratar de calcular, si ahí tuviéramos nuestros ejes de referencia de ese caso, el momento de rotación de ese elemento sería el momento de la fuerza del elemento, le llamamos 2, y del elemento 4. ¿Están de acuerdo? Se puede hacer con cualquier lado, pero bueno, ahí lo colocamos en esa posición. Momento de la fuerza 2 es el vector de posición. ¿Este lado cuánto mide, chicos? B. P. Entonces, de este punto hacia donde se aplica la fuerza, ¿qué distancia tiene? B entre 2. B entre 2. Muy bien. Entonces, el vector de posición B entre 2, ¿sí? Que está hacia el lado opuesto de Z, ¿verdad? ¿Qué vector unitario le corresponde, chicos? Va en dirección de menos K, ¿no? ¿Están de acuerdo? Va hacia menos Z. Sí. ¿Cierto, chicos? Ok, cruz. El vector de fuerza que va hacia arriba, la fuerza del segmento 4, aquí está, ¿cuánto vale? ¿Están de acuerdo? Es la fuerza del segmento 4 y esta es la posición de ese segmento. ¿Están de acuerdo, muchachos? Sí. Sí, profe. Ok, de la otra fuerza, ¿a qué distancia se encuentra del eje de rotación? B entre 2. Igual a 22, pero ahora ¿hacia qué dirección? Hacia acá. Hacia acá. Muy bien, nos va a quedar B entre 2 en dirección de K. Cruz, la fuerza es la misma que la anterior, pero en sentido negativo. Y por A por B, pero va en dirección de menos J, ¿verdad? Sí. Ok. Entonces, con esa información, chicos, hagamos el producto vectorial. Fíjense que todo está ligado al producto vectorial siempre. ¿Cuánto es K cruz J? Acuérdense de este circulito para recordar los productos vectoriales. Hacia acá Menos son I. Sí, positivos. perdón. ¿Cuánto? Menos I. K cruz J es menos I. Muy bien. Muy bien, ahí tenemos K cruz J igual a menos I. Bien, entonces, el momento sobre la espira, la capacidad de rotación que se genera sobre ese elemento es igual a B sobre 2 por la corriente, la distancia A, B, menos, y aquí nos va a dar menos I, ¿verdad? Y del otro lado va a ser B sobre 2
menos la corriente por A por B, y K por J otra vez es menos I. ¿Cierto? Bien. Sí. Vean ustedes, ¿hay algo en común con todos estos cálculos? ¿Cómo es esta cantidad respecto a esta cantidad? Son la Profe, yo misma. tengo una pregunta. Ajá. ¿Me puede repetir cómo multiplicar estos? O sea, Es de cómo K, queda ahí AB menos I. K por J. Aquí está el... Utilizando el circulito de arriba, ¿no? El que es Ok, empiezas aquí. K. Empiezas Ajá. aquí, K, y te vas hacia acá. K por J, ¿qué te va a dar? Ah, ok. Pero en dirección de las manecillas del reloj sería negativo. Ok, gracias, profe. Muy bien. Nos daría menos B porque sería menos 2, pero está dividido entre 2. Ok, entre 2. Menos por menos va a ser más, ¿verdad? Para ambos casos. ¿Están de acuerdo? Pues sí, pero no están multiplicando, ¿sí? Ah, o sería el más sí, ¿no? Todo va a dar más sí. Ok. Exactamente. Muy bien, se simplifica este 2, ¿verdad? Y nos queda, voy a agrupar nada más, B por A, por la corriente, por el campo, en dirección de I. Ok, el momento rotacional, chicos, es una fuerza que se orienta sobre el eje I. El momento es una fuerza rotacional que lleva la dirección del eje Y. Aquí está el momento. Se coloca una doble flechita para indicar que rota, pero en realidad es una representación. En realidad, la forma más correcta de representarlo visualmente para nosotros es que gira, ¿verdad? Ustedes colocan su dedo pulgar en dirección de ese eje. La única manera de que puedan ustedes girar los dedos es abrazando o encerrando al eje X. Coloquen su dedo pulgar en dirección del eje que nos dio, el eje X. Ahí coloquen ustedes sobre su diagrama. Y para poder girar los dedos, la única manera es que gire en contra de las manecillas del reloj. Bueno, el momento, muchachos, es un momento que se dirige sobre el eje X. Es lo que nos dice esta ecuación. ¿Y de qué depende? El momento de una espira, de un motor, el momento de rotación de un motor eléctrico, depende de B por A. ¿Les suena familiar quién es B por A? La fuerza magnética, ¿no? No, B por A es El área. el área, así es. Es el área de la sección transversal. B por A es el área. O sea, lo que encuentra Nikola Tesla es que depende del área. Mientras más grande sea el área, ¿qué va a pasar con el momento? Aumenta. ¿Mayor? Va a aumentar, ¿sí? Depende del área. No porque ocupemos el centro, más bien porque están separados los extremos de los conductores y mientras más separados estén, más momento generamos sobre el eje de rotación, pero se puede calcular a través del área. Ok, depende también de la corriente, cuánta corriente hacemos circular. Mientras más corriente, más momento va a hacer que gire y también depende del campo magnético. ¿Está bien, chicos? Bueno, esto que ven aquí es la ecuación de diseño de un motor eléctrico. Un motor eléctrico proviene de una corriente que se atraviesa sobre un campo magnético y que su área de sección transversal de la espira es suficientemente grande. Bien, Nikola Tesla se da cuenta que también es producto esto de un producto vectorial, ¿sí? Curiosamente, ustedes visualizan por aquí la espira. También hay un momento de área. También hay un vector normal de área. ¿Ok? Ahí está el momento normal de área. Y depende del campo magnético que está orientado sobre ese elemento. Y curiosamente el momento es una fuerza que va en sentido perpendicular. Muchachos, nada más para recordar, ¿qué operación nos da un tercer vector que es perpendicular a los dos primeros? ¿Producto cruz? El producto cruz. Si tratamos de formalizar esta ecuación del motor, ¿ok? Esto va a ser el producto cruz del producto corriente por área. El área lo vamos a ver como un vector por el campo magnético.
Así es. Sí, nada más que tener cuidado. El área es orientada a través del vector normal de área. ¿Sí? ¿Hacia dónde se orienta? ¿Hacia dónde se orienta el motor? ¿Están de acuerdo, chicos? Bueno, este producto I por A, ¿sí? Corriente por área, lo vamos a llamar momento magnético de una espira. Momento magnético de la espira. Y lo vamos a nombrar con la letra griega μ, como si fuera el coeficiente de fricción. ¿Se acuerdan? Pero este es vectorial. ¿Cómo sabemos que no es el coeficiente de fricción? Porque es una cantidad vectorial. ¿Ok? Un motor tiene esta propiedad de poder rotar a través del tamaño de su espira, del área. Entonces, el motor eléctrico tiene una capacidad rotacional que se calcula a través del momento magnético y el campo magnético, donde, recuerden, el momento magnético es el producto corriente por área. Esta ecuación nos permite diseñar a los motores eléctricos. Y hay que recordar de dónde proviene, de la fuerza magnética. ¿Están de acuerdo? La fuerza magnética genera un momento de torsión y nos permite analizar qué tan fuerte va a ser la rotación. Oigan, y si quieren multiplicar su efecto, ¿qué tendrían que hacer? En lugar de una espira, ¿qué les parece si colocamos 2? ¿Qué va a pasar con el momento? O colocamos 3. Más o menos ahí el mismo lugar. ¿Qué creen que va a pasar con ese momento? Porque este fue para una espira, ¿verdad? Se va a multiplicar por el número de espiras. Perfecto, va a quedar n veces μ por. ¿Están de acuerdo? Lo que encuentra Nikola Tesla es, quiero más momento, le doy más vueltas. Quiero 1000 veces el momento, démosle 1000 vueltas al cableado para que podamos tener un momento cada vez más grande. ¿Están de acuerdo, chicos? Bueno, este es el principio del funcionamiento del motor. Nos va a servir, muchachos, para poder pues, comprender cómo se genera el movimiento, el efecto rotacional para nosotros aprovecharlo y hacer cosas que requieran movimientos circulares, ¿no? Las bombas, los mini split, los refrigeradores, los compresores. Los motores eléctricos creo que es el invento más popular del siglo XX. No existe ningún lugar donde la electricidad esté presente, donde no tengamos un motor eléctrico. Prácticamente todos los elementos mecánicos tienen un motor eléctrico, ¿no? Más que los de combustión. Los de combustión quizás los hemos utilizado más en los autos, en los camiones, en los autobuses, pero en nuestras casas está inundado de motores eléctricos. Volteen a su alrededor y vean la licuadora, el extractor de jugo, la secadora, los aires acondicionados, ¿qué más? Las bombas de agua, las lavadoras, las secadoras, las lavavajillas, las podadoras eléctricas, las desbrozadoras, los juguetes de radiocontrol, los aviones, los autos. Hay un sinnúmero de aplicaciones de los motores eléctricos y su funcionamiento es siempre el mismo. Funcionan a través del efecto rotacional de la fuerza magnética. ¿Está bien, chicos? Bueno, vamos a dejar un espacio para nuestro receso. Son 8:50 de la mañana. ¿Les parece si regresamos 9:10 para que podamos tener 20 minutos? Descansen, caminen un poco, tomen un break, tomen algo, un refrigerio y regresamos 9:10 para continuar. ¿Les parece? Ok, sí, chicos. profe, gracias. Descansen. Profe, Nos conectamos en 20 minutos. Sí, adelante. Profe, quiero enseñarle algo, o sea, enseñarle un Adelante, avance adelante. Adelante, Sí. si quieres, compártenos Sí, ahí en ajá, pantalla. sí, déjame compartir pantalla. Y aquí, lo está viendo. Listo. Es un ejercicio, ¿no? De potencial. Aquí, no, aquí. Ah, es la planta del... Exacto. Ah, Ajá, muy bien, ya sí. pusiste ahí los cubículos propuestos. Excelente. Sí. Y ya puse todo lo del Excelente. circuito. Ahí, Sería un circuito solamente para los contactos. y otros circuitos para Las las lámparas. luces que son fluorescentes de 75. 13 watts. De 13 watts, No, ok.
Puse bien. watts, por eso Muy bien. se ve que lo pongo cada 4.5 metros. Ok. Y aquí tengo, aquí Centro ya la de caja de carga. energía, al centro de carga. Y lo que hice fue ya copiarlo para el otro lado. Excelente. Muy bien. Y eso cada nivel, ¿no? Sí, cada nivel. Muy bien. Excelente. Estaría bien. Sí, sí, sí. Quizás nada más faltaría las lámparas de los baños, lo del pasillo, el pasillo que conecta Ajá. a los dos. Y nos recomienda que lo conectemos al mismo centro de carga. Claro, claro, sí, sí. Y puedo así, por ejemplo, si pongo las lámparas aquí, conectarlo ya a esta línea y ya Sí, sería sí, el centro sí, de carga. sí, adelante, Ok, adelante. pues O muy bien. saca una línea del centro de cargas al baño para que puedas controlarlo. Sí, sí, también, para que sea más organizado. Porque imagínate, hay una humedad o algo y se tiene que desconectar ahí. Pues mejor nada más, nada más desconectas el baño y todo lo demás sigue funcionando. Ok, muy bien. ¿Sale? Pues gracias, profe. Muy bien, nos desconectamos y Ok, en 10, 15, 20 minutos volvemos a tener. 9, 10, ok. ¿sale? Órale. Sí.